El programa de hoy le interesa. Si siempre le interesa, el de hoy le interesa más, porque hablamos de su salud, la mía, la nuestra, la salud pública. Nuestro invitado es un experto en el tema y viene a presentarnos su libro. Luego de realizar estudios avanzados e investigaciones en genética en la Universidad de Pavía, en Italia, el Instituto Pasteur en Francia, la Universidad Estatal de Iowa y la Universidad de Boston, recibió una prestigiosa beca por la Organización de Estados Americanos para estudiar en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad de Tufts en Estados Unidos, en un programa conjunto con Harvard y MIT. Es doctor en genética humana, experto en salud pública, consultor en los campos de estrategia empresarial, implementación de políticas corporativas y públicas en los campos de la biotecnología, la industria farmacéutica y salud pública. El destacado científico panameño Ibis Sánchez Serrano, autor de este libro, La crisis de los sistemas de salud, por toda esta hora de Cala, en el aire ya. Saludos desde Miami, soy Ismael Cala, bienvenidos. Le comento que será una hora realmente para ilustrarnos qué está pasando en el mundo con nuestra salud y sobre todo con los sistemas de salud públicos en el mundo. Nuestra conversación trasciende la pantalla a través de redes sociales, @CalaCNN y en Facebook CalaCNN también. Antes de la entrevista con el doctor Sánchez Serrano, vamos a nuestra reflexión. A pesar de todas las crisis a las que somos expuestos diariamente, existe un motivo suficientemente importante para ser optimistas, al menos en el caso de varios de los países del viejo continente, y es que la expectativa de vida de los europeos ha aumentado de 65 a 75 años y es muy probable que para el año 2050, dentro de 38 años, la media de vida supere ampliamente los 80 años. No obstante, una reciente encuesta muestra una importante preocupación relacionada con que vivir más pueda representar una amenaza a los sistemas de salud europeos. Así lo cree la mitad de los encuestados en el estudio, que fue realizado por la prestigiosa publicación inglesa The Economist y patrocinado por la empresa Pfizer, y en la que se encuestó a 1.113 profesionales médicos de varios países europeos. El estudio también muestra que el 51% cree que las quejas de los pacientes de mayor edad tienen menos probabilidades de ser atendidas que las de los jóvenes. Los países con expectativas de mayores inconvenientes para enfrentar este aumento de los años de vida son Reino Unido y Francia, mientras que buena parte de los españoles, a pesar de escuchar la palabra crisis a diario, permanecen en cierto modo optimistas que sus demandas en materia de salud serían atendidas. Ahora, como siempre, comenzamos una hora de programa con más preguntas que respuestas. ¿Qué hay de cierto en esta preocupación de los europeos? ¿Qué hay relación? O sea, ¿qué relación realmente hay entre el aumento de la esperanza de vida y el funcionamiento de los sistemas de salud? ¿Cómo están funcionando justamente los sistemas de salud, no solo en Europa, sino también en nuestro continente? ¿Por qué cuando se habla de crisis, esta alcanza incluso aquello que nos debería brindar tranquilidad y seguridad, como son los sistemas de salud en nuestros países? Un experto en la materia, orgullosamente panameño, pero con una obra de alcance mundial, el científico Ibis Sánchez Serrano, autor justamente de este libro que aborda el tema de la crisis en los sistemas de salud en el mundo. Bienvenido. Muchísimas Ibis, gracias al programa. ¿Qué tal? Muchísimas gracias, señor Ismael Cala, a usted y a su equipo por la invitación que me han extendido de participar en su programa y compartir con el público hispanoparlante y con el mundo los hallazgos de mi libro sobre la crisis de los sistemas de salud del mundo y algunas anécdotas que tienen que ver de cómo se desarrolló este proyecto y algunas experiencias sobre mi vida también. Comenzando con la reflexión sobre los europeos, que no son solo los europeos. Las expectativas de vida han aumentado prácticamente en todo el mundo, porque obviamente ha avanzado la medicina, la posibilidad de uno tener una mejor nutrición. Somos más conscientes los seres humanos que antes de cómo cuidarnos para extender nuestra vida en este planeta. Eso en la investigación que tú has hecho en este libro,
¿Qué factor tiene con relación a los sistemas de salud, Ibis? Es algo sumamente importante y lo discuto en el libro, en el segundo capítulo, y es el talón de Aquiles de los sistemas de salud europeos. La razón es que a medida que las personas están viviendo más, también se desarrolla como una especie de competencia por los fondos. Hay que recordar que una crisis en los sistemas de salud es una crisis que funciona a nivel de los servicios de salud, propiamente dichos, digamos, hospitalización, acceso a médicos. También una crisis a nivel farmacéutico. Pero en el fondo, esto se trata de una crisis financiera, es decir, que compite con el plan de pensiones. Cuando las personas, sobre todo en un país, en un continente como el continente europeo, tiene una población, por decirlo así, vieja, eso representa de cierta forma una carga para la gente joven. ¿Por qué? Porque todo está financiado con los impuestos. Entonces las personas jóvenes, y sobre todo en este periodo de una crisis económica mundial, claro, tiene que sostener ese sistema. Y en algunos de los países europeos no existen reservas en los sistemas de salud para poder crear un balance. Claro. Entonces, lo más interesante de todo esto es que por lo general la mentalidad de los europeos es la de crear un sistema de salud que sea mucho más socializado que en los Estados Unidos y en los que cada ciudadano está protegido. Bueno, ya ese no es el caso. Los sistemas de salud europeos han desarrollado lo que es el copay. Tiene uno que pagar algo adicional. El copago, el copago que se conoce como copago. Pero además yo me imagino que no podemos hablar de los sistemas europeos como un bloque monolítico, sino que cada país ha desarrollado su versión, ¿no? Cada país sí. Por ejemplo, podemos hablar del sistema inglés, que es un sistema sumamente ineficiente, quizás el más ineficiente de toda la Europa occidental. Podemos hablar de un sistema francés, que es un sistema que en este momento está siendo financiado con deuda, porque se da un sobreconsumo de medicamentos y consumo también de asistencia médica. Se puede hablar de un sistema alemán, que es un sistema sumamente eficiente, de un sistema suizo y también de un sistema holandés. ¿Cuál es la diferencia que existe entre esos sistemas? Bueno, digamos que en el sistema inglés se da lo que se llama en inglés rationing, es decir, todo está racionado y no se le permite a un paciente que está siendo atendido con el sistema público cambiarse fácilmente a un sistema privado. ¿Por qué? Porque en el momento en que esa persona lo hace, pierde entonces todo lo que ha contribuido al sistema público y tiene que pagar todo privado entonces. Eso es sumamente difícil para una persona que ha pagado toda su vida los impuestos, porque si yo soy paciente de cáncer, los medicamentos para el tratamiento del cáncer son sumamente costosos. Claro. Entonces, ¿cómo si yo quiero un medicamento que acaba de salir en los Estados Unidos, que en Inglaterra no va a estar disponible por 2 o 3 años, tengo que comprarlo de todas maneras porque es mi vida? Bueno, el sistema me dice a mí, si tú compras, si te haces un tratamiento con ese medicamento y lo compras tú privado, tienes que pagar todo ese medicamento tú mismo, y los exámenes y la visita médica, todo, ya sales del sistema. Mientras que en un sistema como el holandés o un sistema como el alemán, las contribuciones se pueden aplicar entonces a un cambio, a un sistema privado mucho más eficiente. Así que cada uno de los países europeos está luchando en este momento para hacerle frente a esta crisis, porque realmente no se puede tener acceso a los servicios médicos, a los farmacéuticos, y los costos también están en el alza. O sea que hoy lo que nosotros desde este lado del mundo vemos como un sistema para admirar, que es el sistema que tienen casi todos los países europeos, es un sistema también en crisis, que es poco sustentable a largo plazo, ¿no? Exactamente, y que es preocupante porque hay que recordar la mentalidad de los europeos, que es una mentalidad que contrasta grandemente con la mentalidad de los norteamericanos o la mentalidad de los hispanoamericanos, en el sentido de que la salud es para ellos un derecho universal.
y que de repente le digan, mire, usted tiene que hacer un copago, hay un precio diferencial, esta medicina salió, vamos a decir, Velcade, para el mieloma múltiple en los Estados Unidos, y decirle a un paciente, mire, usted tiene mieloma múltiple, lo sentimos, eso no lo cubrimos y usted tiene que ver cómo resuelve. Así que eso es muy duro para un continente que es el continente más civilizado del planeta. Qué interesante que un estudio como este lo haga un panameño. Te has demorado 6 años, creo, aproximadamente, entre investigaciones y escribir el libro. Y lo has hecho solo. Solo. Cuando un estudio como este podría demorarse la misma cantidad de años, pero con un batallón de gente y recursos detrás. ¿Cómo lo logras? Bueno, primero que nada, hay que recordar la historia de qué es lo que me lleva a este libro. Para mí existen diferentes motivaciones. Yo soy panameño, he visto la crisis desde pequeño porque crecí en un hogar sumamente humilde. Y algo que me llamaba la atención es cómo hace la gente realmente en otros países donde la situación es aún mucho más difícil que la nuestra en Panamá. Así que primero que nada fue un desafío personal. Segundo, en el 2006 yo publiqué un artículo en la revista inglesa Nature Review Drug Discovery, que es el líder en el campo del desarrollo de fármacos, y ahí creé un modelo analizando la producción de medicamentos precisamente para el cáncer. Y en hacer esa investigación descubrí que realmente hay una manera lógica y eficiente y efectiva de hacer estas investigaciones organizándolas basado en los ingredientes. Para desarrollar un medicamento no se necesita solamente el concurso de la industria farmacéutica o biotecnológica. Se requiere las ideas y la innovación de las universidades, una fuerte inversión por parte de banqueros o de personas interesadas en invertir en esto, y también se requiere el rol de los entes reguladores. Así que creé un modelo basado en eso que se llama el Core Model, y una persona en Suiza, un filántropo, su nombre es Daniel Morán, se interesó en ese trabajo que hice y me dijo, Ibis, este trabajo es algo sumamente importante, es algo revolucionario, pero esto necesita ser aplicado también a un nivel global. Yo te puedo financiar ese libro, ¿tú piensas que tú puedes hacer eso? Yo no lo pensé 2 veces. Yo digo, bueno, yo escribí ese artículo de Nature y esa investigación, la hice solo, y yo creo que puedo tomar este desafío. Yo jamás pensé que eso me iba a llevar 6 años. Así que fue una lucha y un proceso sumamente costoso, porque tenía que entrevistar a los altos ejecutivos de la industria farmacéutica en Europa, en Estados Unidos, hacer viajes por diferentes países, analizar sus sistemas de salud y también conversar con abogados sobre derecho de propiedad intelectual. Fue algo bastante complejo y que poco a poco se fue logrando y que me ayudó a entender de una forma bastante clara las diferencias que existen, las causas de esta crisis que es una epidemia en todo el mundo, y también a buscar algunas soluciones basadas en el modelo que publiqué en Nature y también en otro tipo de información que salió a raíz de estas entrevistas y a raíz de estos viajes y de días y noches de estudio, porque mi vida fue consagrada plenamente a ese trabajo. Y qué bueno, porque ahora el libro prácticamente ya está siendo nominado a los premios Príncipe de Asturias. ¿Cómo te sientes con eso? Después de 6 años de que te ha costado, ¿verdad?, lograr terminarlo. Yo me siento sinceramente muy orgulloso y muy contento. Primero que nada porque con ese libro se crea como un mapa para entender a nivel internacional, a nivel mundial, cuáles son las causas de la industria, la causa de la crisis de los sistemas de salud y cuál es el rol de la industria farmacéutica en todo eso. Pero también es motivo de orgullo por ser panameño, por haber hecho toda esta investigación, yo solo cargar con todo este peso que a veces es abrumante, y la responsabilidad, porque cada línea, cada párrafo, cada dato que está allí está bien verificado, pero si hay algo incorrecto inmediatamente se lo aseguro, que la gente lo bombardea a uno y dice, esto no es así. Entonces es algo en el que yo juego mi carrera, juego mi reputación, y yo me siento contento, y la gente en Panamá en este momento están felices por este trabajo. La editorial es una muy prestigiosa editorial en temas médicos, científicos, de investigación.
Y tú mismo has dicho que crees que el libro ha sido publicado por la coyuntura o las circunstancias tan particulares en medio de una crisis económica, de una crisis en el sistema de salud, crisis también con las farmacéuticas. ¿Por qué crees que a lo mejor no se hubiese publicado antes? Ese libro no se hubiera publicado porque es muy controvertido. ¿En qué sentido? En que toca los aspectos neurálgicos y las fallas que existen en la industria farmacéutica. Eso por una parte. Por otra parte, muchas personas están interesadas en que esto sinceramente no se entienda, porque se habla, vamos a decir, de un sistema, de una reforma en sistema de salud que sabemos que tiene muchas limitaciones y que solamente es algo que durará 5 o 6 años máximo, y no buscar el fondo de la cuestión. Y uno de los problemas más importantes en este momento es acceso a medicamentos más eficaces, a más medicamentos, a medicamentos también que sean seguros para el consumo humano. Entonces, en los últimos años ha habido una crisis sumamente profunda que ha afectado grandemente a la industria farmacéutica, que ha sido, uno, la expiración de las patentes de los que se llaman los blockbusters. Son los medicamentos cuyas ventas son de billones de dólares, vamos a decir Lipitor o digamos Ambien. Ese tipo de medicamentos que sostienen estas grandes compañías que son gigantes. ¿Qué sucede? Que en los últimos años ha habido una expiración masiva de las patentes que cubren, y esos medicamentos se convierten en genéricos. Eso representa una gran pérdida. De aquí al 2016 van a ser más de 200 billones de dólares en pérdidas. O sea, pero cuando son genéricos, es un beneficio para el consumidor. Es un beneficio para el consumidor, pero no es ningún beneficio para la industria farmacéutica. Bueno, es una para la que lo producía y tenía la patente. Exactamente, porque recuérdese, en un país como los Estados Unidos no existen controles de precios para los medicamentos nuevos. Entonces, ¿qué pasa? Que una casa farmacéutica puede, o una casa biotecnológica puede poner el precio que el consumidor aguante o que el mercado aguante. ¿Qué pasa? Que cuando se le da el sistema de propiedad intelectual, les da 20 años a estos medicamentos para que estas compañías tengan un mercado exclusivo. Y demora aproximadamente entre 10 y 12 años producir un medicamento. Quiere decir que las compañías tienen entre 8 y 5 años para comercializar y hacer el dinero. Entonces, todo en ese periodo, en esos 5 años, las compañías farmacéuticas tienen que ver cómo hacen para cargar los precios, para recuperar todo su dinero en inversión, sobre todo en mercadeo. Es por eso que todos estos medicamentos tan importantes y fundamentales, por ejemplo, que tratan cáncer, que tratan SIDA, son tan caros. Sí, esa es una de las razones. Ahora, le quiero mencionar algo que menciona, ahora que menciona el caso del SIDA. Vamos a decir, un medicamento para el tratamiento del cáncer colorectal, vamos a decir que Erbitux o Avastin, le puede conferir al paciente entre 2 o 3 meses de vida. Un curso de tratamiento de ese medicamento le va a costar aproximadamente entre $50,000 y $100,000 al año, solamente el medicamento. Ahora, existen aproximadamente entre 4 y 5 medicamentos genéricos que tienen un efecto mucho mejor, ¿verdad? ¿Qué pasa? En el caso del SIDA eso es justificable porque una persona que estaría sentenciada a muerte, en los Estados Unidos un tratamiento bueno sería, $20,000 al año, pero los resultados son espectaculares. En el otro caso, que estábamos hablando que la prolongación de vida de 2 o 3 meses y que para eso una persona tenga que pagar entre $50,000 a $100,000, eso no es justificable y eso tiene que cambiar. No se puede justificar por ninguna forma, porque ¿cuál es la relación que existe entre el precio y el beneficio que recibe el paciente? La industria farmacéutica ha estado perdiendo dinero, las acciones han bajado, ya no es lo mismo. Entonces ha estado sumamente preocupada porque cómo resolvemos esta crisis que en los últimos años hemos tenido en lo que es la producción de medicamentos nuevos. El año pasado, en el 2011, se aprobaron aproximadamente 30 medicamentos nuevos, lo que contrasta con muchos años anteriores en los que se invertía mucho dinero, pero cada vez había un declinar. Pero el hecho de que el año pasado se hayan aprobado 30 medicamentos no significa mucho porque
Muchos de esos medicamentos ya estaban, vamos a decir, en línea de ser aprobados. Ha habido también mucha alianza entre compañías farmacéuticas para poder soportar esta crisis, ¿no? Entonces, el libro llega en un momento crucial para que la gente escuche y diga, es verdad, nosotros tenemos problemas, no sabemos cómo resolverlos, entonces hay que hacer algo. Vamos a hacer una pausa y continuamos enseguida conversando sobre este tema tan interesante y sobre todo, ¿qué es lo que dices? Hay muchas personas a las que les interesa que este tema sea un tema que se quede justo entre expertos, especialistas, y nosotros estamos tratando de que sea digerible para todos, porque al final es nuestra salud la que está en juego cuando hablamos de farmacéuticas y de sistemas de salud en nuestros países. Continuamos enseguida, no se nos vaya, volvemos con más de esta hora interesantísima dedicada a conocer sobre la crisis en los sistemas de salud en el mundo. Gracias por continuar junto a nosotros. Nuestro invitado es doctor en genética humana, experto en salud pública, consultor en los campos de estrategia empresarial, implementación de políticas corporativas y públicas en los campos de la biotecnología, la industria farmacéutica y salud pública. Es un destacado científico panameño. Ibis Sánchez Serrano, autor de este libro, La crisis de los sistemas de salud, que es un libro que yo estuve leyéndolo y yo decía, esto, una investigación tan seria, será digerible, será entendible para un lector común, y la verdad que sí, que me resultó muy interesante, sobre todo muchos de los capítulos que comparan los diferentes sistemas de salud y que hablan del mundo en desarrollo. Exactamente. Que es uno de los capítulos que tienes que me pareció sumamente interesante, ¿no? Cómo comparas la situación que mucha gente asocia a África y piensa que la gente en África está viviendo nada más de malaria. Exactamente. Cuando no es la realidad. Y ese es un aspecto sumamente importante, porque mucho del financiamiento que se da es para este tipo, malaria, leishmaniasis, el SIDA, y la gente dice, bueno, la gente en África, en los países subdesarrollados, se está muriendo de eso. El problema es que al pasar del tiempo y al mejorar la situación económica de muchos de esos países, digamos, países africanos, países del Asia, América Latina, la gente está viviendo mucho más para entonces morir de otras enfermedades como el cáncer, enfermedades cardiovasculares, Alzheimer's, la diabetes. Y eso se convierte en un problema adicional. Y también el problema de la alimentación que requiere esta gente para poder vivir. Así que es un problema sumamente complejo y que hay que ponerle atención, porque de entre el 90 y el 95% de los problemas de los países en vía de desarrollo se pueden tratar o curar con genéricos que tomamos como algo garantizado en el mundo desarrollado. Entonces, en el mundo se está dando un gran imbalance en cuestión de acceso de medicamentos, en cuestión de cantidad de medicamentos y de consumo de medicamentos. Mientras que en los países desarrollados se consume una gran cantidad de medicamentos y que están disponibles allí, se ve lo opuesto en los países subdesarrollados, en donde existe la mayor cantidad de enfermedades, no solamente las que existen en el primer mundo, como el cáncer, la diabetes, etcétera, Alzheimer's, Parkinson, pero también encima de eso tienen que luchar con toda esta serie de enfermedades infectocontagiosas, falta de agua potable, carencia de hospitales, carencia de médicos. Así que es una situación bastante, prácticamente desesperanzada, y uno tiene que tratar de entender que el mundo ha cambiado y que tenemos que compartir todo el conocimiento y todos estos medicamentos. Hay que buscar formas efectivas de que los países en vía de desarrollo desarrollen infraestructuras, más hospitales, mejor educación. Así que hay que realizar un cambio. En tu investigación, ¿cuál es el país que tiene el sistema de salud más cercano al ideal? Yo pienso que quizás, como le dije anteriormente, el holandés. El holandés. El alemán. No el canadiense. El problema con el... Digo, porque no viví en Holanda y en Alemania, pero viví en Canadá y me pareció que en comparación
con el de Estados Unidos. El sistema canadiense, desde mi punto de vista, era mucho más social. Bueno, pero también más amigable pero hay con que el entender paciente. que el sistema de salud de los Estados Unidos es el sistema de salud más ineficiente en todo el mundo industrializado. Así que cualquiera de todos los otros va a ser mejor que el de Estados Unidos. Que el de los Estados Unidos, y eso ha sido reconocido incluso ampliamente por los políticos. En el caso de Canadá, el problema es el acceso a los médicos, a las citas. Que hay que esperar. Que hay que esperar. También hay acceso a algunos de los medicamentos innovadores. Porque recuérdese que todo es dinero. Todo es, en este asunto, todo es cuestión de economía. Y los países tienen que hacer su propio balance y también racionar los recursos para que les toque un poquitito a cada uno. No, y Holanda no tiene el problema, porque de todas maneras en Holanda... Porque le permite también, recuérdese, hacer una persona que está en el sistema público, puede decir, bueno, a partir de este momento... Voy al privado. Voy al privado, entonces las contribuciones que haría ese sistema, en vez de hacerlo al sistema público, lo hago al sistema privado. El sistema suizo también, que es absolutamente privado, es un sistema bastante eficiente en el sentido de que se le da mucha responsabilidad al paciente. Pero incluso Suiza ha tenido recientemente algunos problemas debido a, digamos, el tiempo que se requiere para ir al hospital, para ser atendido por un médico en el hospital, o también acceso a algunos medicamentos. Así que incluso esos sistemas, que son de los sistemas más eficientes del mundo, aún así tienen problemas cuando viene al acceso a los mejores medicamentos, porque son muy caros. Claro. Entonces hay que luchar en ese sentido por tener el acceso al medicamento que uno quiera. En el caso de América Latina, que obviamente no podemos comparar países más desarrollados con países en vías de desarrollo, y que tienen urgencias obviamente importantes, y la salud es una. Cuando hablábamos de salud pública, de desnutrición, de acceso a hospitales, incluso a personal médico capacitado, ¿qué se puede hacer? ¿Hay alguna manera de que realmente estos países, con los recursos que tengan, puedan desarrollar un mejor sistema de salud? Por supuesto que sí. Es cuestión de tener una voluntad política de hacerlo. Este es un problema de Estado. Y si la gente va y se mete en mi sitio web, ivisanchezserrano.com, hay una serie de artículos en lo que es la prensa, ¿no?, en donde se habla de la situación de Panamá en este momento. Panamá es un país con un crecimiento asombroso. El año pasado fue el país con la economía más fuerte en América Latina, al menos desde el punto de vista de crecimiento económico. Y sin embargo tiene un sistema de salud que está al borde del colapso. ¿Qué pasa? Que no es porque no haya dinero en mi país para hacer esos cambios, no existe la voluntad política. Entonces, en América Latina, desde México hasta la punta de Argentina, vemos la misma situación. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, primero que nada, hay que decir, bueno, este es un problema de Estado. Como gobierno, nosotros tenemos que ver este problema a largo plazo. Tenemos que invertir. Vamos a decir, en vez de invertir en algo que no es necesario, y voy a poner un ejemplo específico de mi país, que es una cinta costera, que no se necesita, y que va a ser muchos millones de dólares en algo que sinceramente va a causar muchos problemas al entorno. Panamá perderá su designación quizás de Patrimonio de la Humanidad, gracias a una carretera que se va a hacer. En vez de invertir ese dinero en eso, ¿por qué no se invierte en salud, en educación? Hay que enfocarse en el aspecto de la educación, de la prevención, de la nutrición, del acceso a los alimentos adecuados, que eso cale en la conciencia y en la mente de las personas que viven en esos países y también de los políticos. Así que eso es un problema. El otro asunto sería acceso a mejores hospitales, acceso a médicos, a especialistas, a enfermeras, a camilleros, ¿no? De nada sirve que se creen nuevos hospitales si no se ha cambiado la cultura y la conciencia de las personas y también de todo el engranaje que conforma un sistema de salud. Eso es algo sumamente importante, pero eso se tiene que hacer como una voluntad de decir, bueno, en 5, 10, 15 años nosotros vamos a reformar
todo el sistema de salud y lo vamos a hacer a nivel de educación, lo vamos a hacer a nivel de prevención, lo vamos a hacer a nivel de acceso a medicinas, a hospitales, a atención médica, pero todo tiene que hacerse de una forma conjunta. Y la gente tiene que entender por qué se tiene que hacer, porque uno puede tapar, digamos, un problema aquí, pero luego sale la bestia acá con más gastos, con más consultores. No es sostenible. Eso está en los sistemas de salud del mundo están a borde de colapsar y tenemos que hacer en este momento los cambios necesarios. Así que eso es parte de también de mi próximo desafío, de ayudar a estos países a cómo organizar su ciencia y tecnología, cómo invertir en infraestructura, cómo resolver estos problemas. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad. Ibis, regresamos enseguida con el doctor Ibis Sánchez Serrano, autor del libro La crisis de los sistemas de salud en el mundo, que ustedes pueden encontrar en su página web y también a través de Amazon.com. Volvemos. Regresamos enseguida con esta hora dedicada a la crisis de los sistemas de salud en el mundo. Recuerde que nos puede sugerir qué temas y personajes desea ver en el programa a través de @CalaCNN en Twitter y también en nuestra comunidad en Facebook, CalaCNN. Ya regresamos en un 2x3. Regresamos con el programa. Gracias a todos los que a través de las redes sociales siempre nos dejan saber qué opinan de los temas y los invitados que presentamos. Les recuerdo que estoy conversando con el doctor en genética humana, experto en salud pública, consultor en los campos de estrategia empresarial, implementación de políticas corporativas y públicas en campos de biotecnología, industria farmacéutica y salud pública. Es el destacado científico panameño Ibis Sánchez Serrano, autor del libro La crisis de los sistemas de salud, y que muy pronto estará entre los nominados al Premio Príncipe de Asturias. Yo creo que los panameños y todos los latinoamericanos nos sentimos orgullosos cada vez que alguien puede representarnos en cualquier campo, pero sobre todo en el campo de la ciencia a un nivel global. Así que felicitaciones, sobre todo porque vi en las redes sociales cuánto le aprecian, lo quieren en Panamá, cuántas entrevistas le han hecho a lo largo de los años en su carrera. Y es interesante también, además de que vamos a seguir hablando del tema del libro, conocer un poquito más de su historia, Ibis. Usted dice que viene de un origen bien humilde. Sumamente pobre. Sumamente pobre. Paupérrimo. ¿Qué tan pobre? Explíqueme. Paupérrimo. Pobre en donde llegó un momento en el que en la crisis que tuvimos en Panamá con el dictador Noriega, no había dinero para la comida y nosotros tuvimos que hacer una colección entre las personas del vecindario para poder cocinar un arroz con unos condimentos, y eso fue todo lo que comimos en ese día. ¿En qué zona? ¿De qué barrio me estás hablando? En la barriada Don Bosco, en Santiago de Veraguas. Y fue algo sumamente muy difícil, y eso no fue solamente un día, fueron varios días así. En el sentido también de que para educarme, bueno, estudié becado en el Colegio San Vicente de Paúl y hubo situaciones en las que no teníamos luz en la casa porque no había dinero para pagar la luz, la luz fue cortada, así que yo tenía que estudiar con la luz de los postes eléctricos de la calle. Esa fue la situación, pero eso para mí nunca fue un obstáculo. Yo también tuve la fortuna de encontrar en mi vida a personas que me ayudaron mucho, sobre todo en mi formación intelectual. Y también esas personas tuvieron un impacto muy positivo. La profesora Nercy de Becerra en Panamá, el profesor Regino A. Castillo, que en paz descanse, que se preocuparon, y ellos querían que yo fuera alguien en la vida, que yo saliera de ese entorno negativo, y me dieron acceso a una biblioteca extraordinaria que yo devoré. Y les estoy muy agradecido, y también a mi familia, que ha sido siempre el apoyo. Mi madre, una mujer sumamente inteligente, luchadora, que se sacrificó enteramente por darnos lo mejor, una persona sumamente estricta, muy disciplinada, y que a base de esfuerzo, lavando y planchando, educó a 7 hijos, y los 7 hijos y los 7 hemos sido universitarios. ¿Los 7 universitarios? Todos mis sobrinos han pasado por la universidad.
y los que vienen también, y nuestra vida Pero cambió. ¿cómo es posible? Preguntaría a alguien, por ejemplo, que viniendo de una familia tan humilde, tan pobre, en un país como Panamá, los 7 hayan podido llegar a la universidad. Porque hubo en mi familia mucha unión y mucha solidaridad. En mi familia todo el mundo es inteligente. Comenzando con mi madre, una mujer brillante, con una memoria extraordinaria. Y decíamos, nosotros no tenemos a nadie en el mundo, solamente nos tenemos a nosotros. Así que los mayores comenzaron a trabajar, mis hermanas muy bonitas, comenzaron a trabajar en restaurantes. Y a medida que ellas iban creciendo, ayudaban con el dinero del restaurante que ganaban para ayudarnos a nosotros los más pequeños a comprar las cosas para la escuela, los utensilios, y los útiles, perdón. Mi hermano era limpiabotas, un gran matemático, un gran físico. Él era limpiabotas y así traía el pan. Y de esa forma compartíamos. Entonces yo leía los libros y los cuadernos de mis hermanos mayores y así nos fuimos ayudando. Yo soy el sexto de 7, así que nos fuimos ayudando los unos a los otros y hasta la fecha es así. Somos una familia muy unida, el problema de uno es el problema del otro y cuando yo necesito un consejo, incluso para el libro, le preguntaba yo a mi hermano, pero ¿cuál crees tú que sea el problema? ¿Cuál es el ángulo? ¿Cómo decirlo? Yo llamaba a mi hermano y mi hermano me decía, pero mira, hazlo así, de esta forma. Así que fue una voluntad de querer ser alguien en la vida. Y en mi caso, yo siempre decía, Ivy Sánchez Serrano no se va a quedar sin educación. ¿Por qué? Porque él nació para ser alguien en esta vida. Así que para mí siempre fue un reto personal y me siento muy contento y muy orgulloso de mi familia, de mi madre, Aleida Serrano, por haber logrado que nosotros, en vez de ser delincuentes, somos personas honestas, de bien y que damos lo mejor para contribuir y ser un factor de cambio en este mundo. Una familia de ejemplos. Es una familia de ejemplos. Una familia de ejemplos porque te digo, sí, hay familias en que a lo mejor, si son 7, que es además una prole numerosa de hijos, a lo mejor 2 son universitarios, 3, pero los 7... Los 7. Increíble. ¿Alguno tiene algo que ver con lo que estudiaste tú o son carreras distintas? Con carreras completamente distintas, pero siempre me han apoyado porque conocen mi forma de pensar. Y cuando ha habido circunstancias en las que he encontrado muchos obstáculos o personas negativas que tratan de absorber todo lo bueno que hay en uno y tratan de que uno no logre, ellos han estado diciendo, pero si, mira tú lo que lograste, mira lo que hiciste, mira las fotos. Claro. Entonces, si tú pudiste superar ese entorno negativo, si tú pudiste hacer eso, tú puedes hacer todo lo que quieras porque tienes la voluntad, el deseo de hacerlo. Yo creo que a lo mejor un momento que rompió etapas en tu vida fue cuando ganaste el concurso nacional de oratoria. Exactamente, en 1986 gané, ese año gané 3 concursos realmente. Gané el concurso de oratoria de la Caja de Ahorros a nivel nacional, el concurso de oratoria de la Cruz Roja a nivel nacional y fui uno de los premiados del 3er premio en el concurso de redacción de la Hispanidad del Instituto Panameño de Cultura Hispánica. Eso fue un proceso porque a mí me gustaba leer desde que yo tengo prácticamente 4 o 5 años y siempre me gustó recitar, me encantó siempre la poesía. Entonces, como le decía anteriormente, personas como el profesor Regino Castillo, que era poeta, a mí no me gustaba la escuela, yo odiaba la escuela, pero él escribía las poesías para mí y su esposa, la maestra Delfina de Castillo, así me endulzó y así desarrolló en mí, a través de la poesía y a través del canto, el amor por el conocimiento, por la literatura. Ya cuando participé en el concurso oratorio de la Caja de Ahorros, me tocó la profesora Nercy de Becerra, una persona con una mente extraordinaria, la persona más culta e inteligente, aparte de mi madre, que he conocido en este mundo, y una persona con una disciplina férrea realmente, que era para tenerle miedo, y me decía, usted tiene que ganar ese concurso, porque esa es su vida, y usted tiene que dar lo mejor de usted mismo, porque de ahí depende todo. Cuando uno es chiquillo, uno realmente, o un adolescente, uno no entiende esto a cabalidad. Hoy día yo reconozco que eso me lanzó al estrellato, eso fue como el Premio Nobel de Panamá.
que me abrió puertas para luego ganarme una beca en un colegio privado en el San Vicente de Paúl, y luego de allí me gané otras becas para estudiar, empezar medicina en la Universidad de Panamá, luego otra beca de la familia Ferrari, luego otra beca para venirme a los Estados Unidos, luego otra beca, becas y becas y becas. O sea que toda tu educación ha sido a base de becas y a base de mucho esfuerzo, de muchas lágrimas también, porque no ha sido fácil, de muchas limitaciones. Pero siempre con el deseo de seguir adelante y de dejar una huella en el mundo, de que lo que yo hago, bueno, yo me siento orgulloso de lo que yo he hecho. ¿Por qué? Porque me ha costado tanto. Claro. Así que en ese sentido, y se relaciona mucho con su historia, porque yo vi su entrevista con Dorcas de la Rosa, y es una historia muy similar en la que cuando uno viene de cero, cuando no ha tenido nunca nada, todo es ganancia. Exacto. Y uno nunca toma las cosas, digamos, bueno, esto me vino y llegan las cosas materiales. Ellas llegan, es verdad, pero ellas van también. Sí. Así que... Y yo quiero aprovechar para hacer una mención, Ibis, porque la verdad que la visita a Panamá el año pasado como miembro del jurado del Concurso Nacional de Oratoria cambió mucho de la percepción que yo tengo de cuán importante puede ser un evento como este, que masifica el tema de la oratoria, de la educación, de la preparación de los jóvenes. Así que la verdad que yo felicito a Cable & Wireless, a los organizadores, a la Caja de Ahorro que todavía sigue patrocinando, al Ministerio de Educación panameño, porque es un evento que es como el Miss Venezuela en Panamá. Digo, en Venezuela, pero en Panamá es justamente con jóvenes oratorias. Hacemos una pausa, regresamos enseguida con más de esta Hora de Cala. Regresamos a la conversación con nuestro invitado, doctor en genética humana, experto en salud pública, consultor en campos de estrategia empresarial, implementación de políticas corporativas y públicas, de biotecnología, la industria farmacéutica y la salud pública. Este destacadísimo científico panameño, Ibis Sánchez Serrano. Le repito, su libro, que está en inglés, se llama La crisis de los sistemas de salud. Ibis, ¿el libro se puede encontrar en español o únicamente en inglés? Bueno, pronto va a salir en español también. En este momento está en inglés, pero estamos trabajando para que dentro de poco sea accesible también el habla hispana. Ajá. Así que pronto yo voy a estar dando noticias sobre el mismo a través de mi página web, ibissanchezserrano.com, y allí la gente va a poder actualizarse. Voy a seguir subiendo información y anunciaré la fecha en la que el libro saldrá en español también. Regresando al tema de la crisis de los sistemas de salud. Obviamente, la gente se queja porque dice, no tengo el acceso a los mejores médicos, no tengo el acceso a las mejores medicinas. Y yo creo que ese es el grave problema que tenemos en muchas partes del mundo, que es el acceso universal a los sistemas de salud pública. ¿Qué propones tú como remedial para esta situación, para mejorar esos sistemas de salud? Bueno, primero que nada, y usted lo ha dicho muy claramente, hay dos problemas fundamentales. Uno, acceso a servicios médicos, es decir, hospitales, médicos, especialistas, enfermeras, etcétera. Pero está en la otra parte, que es una parte sumamente importante, que es el acceso a los fármacos. Cuando uno, le voy a hacer una analogía como una casa. Cuando uno ve una casa, uno dice qué casa más bonita o qué casa más grande. Y uno dice, bueno, me fijo en las paredes, pero uno nunca se fija en la fundación, ¿verdad? Y la fundación es el aspecto más importante de una casa. Porque si la fundación no está bien hecha o si no hay fundación, cualquier vendaval hace que la casa colapse. De igual forma, hay un común denominador en todos los sistemas de salud del mundo, que es acceso a medicamentos. Entonces, ese es un problema sumamente crucial que tiene que ser resuelto y pronto. ¿Cómo? ¿Cómo? Buscando una forma más efectiva, más rápida, más económica de producir los fármacos y de traducir la investigación y las ideas de las universidades o la investigación y el desarrollo en productos comerciales, en fármacos, lo más rápido posible. Al lograrse eso, entonces se puede hacer que esos medicamentos bajen de precio de manera que los gastos y las primas de los seguros médicos
también bajen. Ese es el problema a nivel global. ¿Pero es eso una utopía o es algo que se puede lograr? Obviamente, le mencionaba el artículo de Nature. Yo creé el modelo CORE, en el que fue publicado pero en no 2006. utopía, porque todos sabemos que hasta los gobiernos están influenciados por las farmacéuticas, que son grupos de poder importantes. Exactamente, pero la situación es que hay que hacer algo porque los costos en la sociedad en general no puede dar ya abasto a los problemas. Es un problema ya que está fuera de control a nivel mundial. Entonces, no se puede tapar el sol con una sola mano. Es obvio, los gastos. En Estados Unidos, le pongo un ejemplo. En 1962 este país gastaba en salud unos 5.2% de su Producto Interno Bruto. Hoy día los Estados Unidos gasta más del 17% de su Producto Interno Bruto en cuestiones relacionadas a la salud, y el sistema de salud es altamente ineficiente. Entonces se va viendo cómo eso va a tener un impacto y que se agudiza, sobre todo en momentos de crisis financiera como la que estamos viviendo hoy día. Vamos a hacer una pausa, nos vamos a publicidad, es la última, prometo, durante esta hora. Regresamos enseguida con Ivy Sánchez Serrano, hablando de Estados Unidos, que quiero quedarme ahí porque es un tema bastante complicado. Los ojos del mundo miran al sistema de salud de Estados Unidos y los norteamericanos, los estadounidenses, no están para nada satisfechos. ¿Y qué pasará con el Medicare? O sea, ese sistema que ayuda gratuitamente a la gente que lo necesita en un futuro. Vamos a una pausa, regresamos enseguida. Tiempo final con el destacado científico panameño Ivy Sánchez Serrano. Nos queda muy poco tiempo, pero el tema de la crisis del sistema de salud estadounidense es algo realmente que se puede resolver o va totalmente en declive? Va totalmente en declive, y la razón es que la reforma del sistema de salud norteamericano está basado en extender la cobertura de seguro médico a los pacientes, en vez de trabajar en otros aspectos que son la prevención, una mejor dieta y, lo importante, el acceso a los medicamentos. Y la pregunta que uno siempre se hace es cómo se piensa realizar una reforma de salud solamente pensando en extender cobertura cuando los medicamentos van a seguir igualmente caros. Así que es un problema bastante serio que no tiene. Tiempo final para una última reflexión, última palabra, Ivy, a nuestra audiencia, lo que usted quiera. Yo pienso que en la vida todo es educación. Me parece que el mensaje que le quiero enviar es a los jóvenes, de que den lo mejor de ustedes mismos y que no se dejen vencer por las dificultades. Porque si Ibis lo hizo, ustedes también lo pueden hacer. No se diga más. Muchísimas gracias, Ibis. Como no, y le hago entrega del libro con una dedicatoria. Muy bien, muchísimas gracias. Muy amable, lo aprecio porque además es un tema de suma importancia. Gracias a ustedes también por la sintonía. Me despido recordándonos que el secreto del buen hablar es saber escuchar. Hasta la próxima.